Bienvenidos al programa Una Vindicación de la Verdad, un podcast del Legado Bautista Confesional en el que contemplamos las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. Esta confesión fue redactada y publicada en 1644 y luego editada y publicada en 1646 por un grupo de 7 iglesias locales que se identificaban con la fe reformada y ortodoxa de la iglesia cristiana, pero que diferían en asuntos relacionados con la eclesiología y su entendimiento de la teología pactual. Acompáñanos a contemplar las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. La primera confesión bautista de fe de Londres nació del corazón y la iniciativa de 7 iglesias de Cristo que se congregaban en Londres con el propósito de vindicar la verdad y aclarar algunos rumores maliciosos que se estaban propagando en la ciudad. Algunos hombres eminentes estaban acusando a estas iglesias de ser anabautistas. Esta era una acusación grave porque los anabautistas eran acusados de ser una secta contraria a todo gobierno humano, propagadora de engaño y mentiras doctrinales y enemiga de la ortodoxia y la reforma protestante. Identificar a estas 7 iglesias de Londres con los anabautistas era, literalmente, excluirlas de la comunidad de iglesias bíblicas y reformadas de esos días. Y eso era precisamente lo que estas iglesias estaban tratando de evitar al escribir esta confesión de fe. En la carta introductoria de la primera confesión bautista de fe de Londres, los editores identificaron la circunstancia que los llevó a escribir esta confesión con las siguientes palabras. Solo cuestionamos aquello que parecerá extraño a muchos, que hombres como nosotros, que somos calificados frecuentemente como lo hemos sido, mintiéndose contra nosotros con esa calumnia y oscura estigma de herejes y sembradores de división, presumamos de aparecer públicamente como ahora lo hemos hecho. No es algo triste para ningún observador las tristes acusaciones que son presentadas no solo por el mundo que no conoce a Dios, sino también por aquellos que piensan muy mal, si no fuera por el hecho de que son vistos como los más ilustres de la Iglesia de Dios y como los atalayas de la ciudad, acusándonos de sostener el libre albedrío, la caída de la gracia, la negación del pecado original, el desconocimiento del magistrado, la negación a asistir a cualquiera de sus personas o a ejecutar cualquiera de sus mandatos lícitos, de cometer actos impropios en la dispensación de la ordenanza del bautismo que no se nombran entre los cristianos. Esta confesión fue escrita con el propósito de mostrar que estas 7 iglesias abrazaban la fe ortodoxa e histórica de la iglesia cristiana, pero también la fe reformada de las iglesias protestantes. No obstante, aunque su anhelo era mostrar su identificación con las otras iglesias reformadas, también se propusieron dejar en claro las diferencias que tenían con respecto a su entendimiento de la teología pactual, de la forma de gobierno de la iglesia y del bautismo de creyentes solamente. Elaboraron esta confesión de fe utilizando el mejor material a su disposición. 2 de las fuentes más importantes fueron un documento llamado La Confesión Veraz, que fue publicado originalmente en 1596, y el conocido e influyente libro de William Ames, La Médula de la Sagrada Teología. La razón por la que usaron un texto tan prominente como el de Ames era para probar que su fe era la misma que la de los profesores y más eruditos teólogos de la iglesia cristiana, y en este caso específico, de la fe reformada. La confesión fue publicada en 1644 y hasta cierto punto cumplió su propósito, pues aunque hubo resistencia y algunos que no quisieron aceptar esta declaración de fe, pues creían que solo lo hacían para ganar un lugar, pero que en realidad estas 7 iglesias no creían lo que decía este documento, aún así hubo otros hombres eminentes que sí estuvieron dispuestos a dar crédito a las palabras de estos hermanos. De hecho, esa es la razón por la que se hizo una segunda publicación de esta primera confesión bautista de fe de Londres en el año 1646, pero esta vez
con algunos cambios ligeros o correcciones de lo que se decía en la que habían publicado en 1644. Los cambios no representaron un cambio en su doctrina, sino en la forma de tratar ciertas cosas en las que estaban en desacuerdo con las otras iglesias, como por ejemplo el hecho de que el Estado no debía sostener a los pastores de la iglesia, sino que eran las mismas iglesias las que debían velar por la provisión de sus oficiales. El anhelo de mostrar unidad, a pesar de las diferencias, fue la motivación mayor para esta nueva edición de la confesión. A manera de reflexión, quisiera que pensemos por un momento en los textos que los editores de la primera Confesión Bautista de Fe de Londres escogieron para la portada de la publicación de la edición de 1646, los cuales nos permiten ver cómo ellos se sentían y en lo que solemnemente estaban declarando a través de esa confesión. Usemos entonces esos textos y las verdades que ellos están expresando para poder aplicar algunas verdades a nuestras vidas también. La primera reflexión que podemos hacer se desprende del uso que los bautistas particulares hicieron de Hechos 24, 14 al 15 y Juan 18, 23 como dos de los textos que aparecen en la portada. En Hechos 24, 14 y 15, el apóstol Pablo está defendiendo su causa delante de Félix, el gobernador romano, pues los judíos estaban injuriándolo y lo compararon con una plaga, afirmando que provocaba disensiones entre los judíos en todo el mundo, y también que él era el líder de la secta de los nazarenos. Sin embargo, al recibir su oportunidad de defenderse, Pablo pronuncia las palabras que están en los versículos 14 y 15, que dicen lo siguiente: «Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que éstos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos». Pablo niega las afirmaciones de estos hombres, pero admite que su secta no es algo de lo que él se arrepiente o avergüenza, pues lo que cree lo sostiene con una limpia conciencia, porque eso es lo que lee en la Santa Escritura, como él lo llama, en la ley y los profetas. El uso de Juan 18, 23 también añade un detalle más a esta reflexión. En este pasaje, el Señor Jesús le responde al alguacil que lo abofeteó después de que él contestara lo que el sumo sacerdote le había preguntado sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Dice el texto bíblico: Jesús le respondió: «Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas?». Este texto está siendo usado por los editores de la confesión como un reflejo de lo que sentían frente a las acusaciones injustas que estaban enfrentando. La pregunta del Señor al alguacil se convierte en un modelo de lo que los bautistas particulares estaban pidiendo: «Júzguennos por lo que decimos, no por lo que otros dicen de nosotros». ¿Cuál es la acusación? ¿Cuándo dijimos eso? ¿Alguna vez te has sentido juzgado sin tener la oportunidad de defenderte o aclarar lo que se te está imputando? Cuando juzgamos lo que otros creen, basados en lo que se dice o en lo que creemos que ellos creen, sin nunca haberles dado la oportunidad de escucharlos, causamos un gran dolor. No son pocas las historias de separaciones y discordias causadas no necesariamente por la verdad, sino por el orgullo y la rapidez y superficialidad con la que se juzgan las cosas. Es necesario que este recordatorio en la historia de los bautistas nos lleve a ser justos en nuestros tratos para con otros, que nunca nadie pueda sentirse juzgado injustamente por nosotros, sino que seamos prontos para escuchar las causas y las razones de otros. La segunda reflexión, también tomada de uno de los textos que se usó en la portada de la primera Confesión Bautista de Fe de Londres de 1646, está relacionada con el uso que ellos hicieron de Hechos 4:20, el cual dice: «Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Este texto
Es parte de la famosa respuesta de Pedro y Juan a las autoridades que les instaban a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha ordenado debe ser cumplido a pesar de la oposición y el precio que hay que pagar. Confesar la fe, tal y como los apóstoles lo estaban haciendo en este pasaje, es un deber dado por el Rey soberano de la Iglesia, por Cristo. La verdad de Dios ha sido revelada y la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamarla y defenderla. Todo creyente tiene la responsabilidad de ser parte de una iglesia local en la que se proclame la verdad de Dios con fidelidad. Sin embargo, esa definición y claridad teológica, siempre va acompañada de una gran oposición, especialmente en una cultura posmodernista y relativista como la nuestra. Confiesa la verdad, proclama la verdad. Necesitamos volver a las Escrituras y ser fieles a lo que ella proclama, porque, tal como los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, a pesar del costo, de las injurias y de las consecuencias. La Iglesia de Cristo debe confesar la verdad. La tercera y última reflexión surge también del uso que ellos hacen del texto de Mateo 5, 11 al 12 y Mateo 19, 29, los cuales dicen lo siguiente. Mateo 5, 11 al 12 dice: Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 19, 29 dice: Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero, ¿qué hacer cuando somos juzgados injustamente y no hay manera de resolver eso, aun cuando hemos hecho todo lo que podíamos? Entonces, la promesa contenida en estos dos pasajes se convierte en una esperanza que no muere. Cualquier sufrimiento, toda lágrima derramada por amor a la verdad y en injusticia, todo, absolutamente todo lo que suframos por su causa, un día será recompensado con el gozo de ver cara a cara a aquel que es digno de nuestro mejor esfuerzo y de toda nuestra vida. Es importante recordar que esta promesa no tiene que ver con el sufrimiento que viene como consecuencia de nuestros propios pecados. Me refiero a pecados que en relación con otras personas traen consecuencias dolorosas como el orgullo, la arrogancia, la falta de humildad para escuchar o para aprender, el menospreciar a los hermanos o atacar a otros y tratarlos como enemigos de la fe. Cuando sufrimos por estos pecados, el Señor nos llama a arrepentirnos y volver a recordar el verdadero corazón del Evangelio, a través del cual Él nos hizo un solo pueblo, que tiene un solo Señor, un solo Padre y un solo Espíritu. La promesa de estos textos es para aquellos que verdaderamente lloran por la causa de Cristo, aquellos que tratando de hacer todo para estar en paz con sus hermanos y al mismo tiempo mantener una conciencia fiel a lo que dice la Escritura, no pueden hacer nada para cambiar el menosprecio o el dolor que trae el pecado que otros cometen contra ellos. Cristo lo sabe. Tú sigue siendo fiel. No hagas concesiones con la verdad. Ama a tus hermanos aun cuando ellos no lo hagan. Busca su bien y su bendición y encomienda tu causa con esperanza a aquel que un día volverá a consolar a los que lloran y a sostener en sus brazos de misericordia a los que por su causa han sufrido este menosprecio. Los bautistas particulares sufrieron dolores por causa de la verdad y ciertamente su hazaña al escribir esta confesión tiene tanta enseñanza práctica para nosotros el día de hoy.
Gracias por escuchar Una Vindicación de la Verdad, un podcast del Legado Bautista Confesional. Anhelamos que este programa sea de bendición y ayuda en el proceso de redescubrir nuestra maravillosa fe confesional. Para más información sobre nuestra editorial y nuestros libros, visita nuestra página web www.legadobautistaconfesional.com. Que la gracia del Señor sea contigo.